Lo que pasó en la embajada no nos representa. Ese es un brutal accidente que algunos ecuatorianos no queremos que quede en la impunidad. No queremos que quede impune lo que sucedió en la embajada. Que eso no es hablar en contra de mi país, porque no estoy hablando de Ecuador. Cuando pasó lo que pasó con la embajada de tu país acá en Quito, no estoy hablando de Ecuador. Estoy hablando de un gobierno que se sintió por encima de todo, que violentó todos los preceptos jurídicos, que se fue contra la historia y que ofendió no solo a México, sino que nos ofendió a nosotros también, Julio. Sí, fíjate, Javier, que esa misma disposición al entendimiento pleno de los pueblos ecuatoriano y mexicano la defendemos y la promovemos mucho acá. Acá siempre que tocamos el tema hablamos de la importancia de que reconozcamos y que mantengamos la fraternidad con nuestros hermanos ecuatorianos, debido a que las decisiones tomadas por un gobierno muy caracterizado por la falta de oficio político, por el sentido de un juniorismo empresarial y por una falta de conocimiento de la historia, la filosofía y la hermandad de los pueblos latinoamericanos, no tiene por qué empañar nuestras vivencias y nuestra convivencia. Hemos insistido mucho acá en que abracemos y festejemos y reconozcamos a nuestros hermanos ecuatorianos en México, porque de ninguna manera podemos ceder justamente a uno de los propósitos de lo que ha implicado este golpe dado en Quito, en la Embajada Mexicana, que forma parte, desde mi punto de vista, Javier, de un proyecto más amplio que tuvo expresiones en el contexto del ataque de Israel contra un consulado iraní, pero que forma parte del proyecto de dividir, de separar y de enconar. En el subcontinente latinoamericano hay demasiadas expresiones de grupos de derecha y de ultraderecha en el poder o fuera del poder, que están tratando de generar el encono, la división, el rechazo entre los pueblos latinoamericanos. Y esto forma parte de un proyecto que, a fin de cuentas, desde mi punto de vista, termina beneficiando el interés de los grupos dominantes de Estados Unidos, que pretenden romper los procesos de integración latinoamericana, que pretenden contrapuntearnos a unos pueblos frente a otros, y que además buscan también instrumentar toda esta serie de políticas para finalmente beneficiar los intereses de Estados Unidos y de sus aliados en los diferentes países. Veamos cómo lo que ha sucedido con algunas acciones del propio presidente Noboa terminan embonando con los intereses de Estados Unidos, y que hay dos planos: el plano externo internacional y el plano nacional. En el plano nacional, la búsqueda de una buquelización que ha ido sembrando los episodios dramáticos que exacerban los ánimos de quienes ven de pronto la irrupción de delincuentes en un estudio de televisión, en una transmisión en vivo, que impacta desde luego la declaración de un estado de conmoción interna o de suspensión de garantías, el ataque luego a la embajada mexicana, y todo ello con el propósito de inducir posicionamientos sociales rumbo a la consulta y el referéndum que acaba de pasar este domingo, y que significó una derrota para el propio gobierno de Noboa, por cuanto sus intereses específicos con 2 preguntas sustanciales fueron rechazadas y se aprobaron 9, pero de preguntas que no tenían toda la fuerza de lo que tenían las otras 2 que fueron rechazadas. 9 preguntas que están contenidas en disposiciones legales ya existentes y que implican la preocupación que hay en toda Latinoamérica por la violencia del crimen organizado y la necesidad de tomar medidas contra ello. Pero es un proceso de buquelización que se está dando a nivel internacional y que en el fondo abre paso, como lo pretende el presidente de Ecuador, Noboa, abre el paso a esos intereses de Estados Unidos y de grandes consorcios transnacionales. Eso es lo que yo veo, Javier. Sí, es lo que también vemos en buena parte acá en el Ecuador, ¿no? Exactamente vemos eso, ¿no? Vemos también cómo se va orquestando de manera sincronizada estas acciones, ¿no? Que para mí
también vienen claramente con indicaciones del norte, más al norte de México, ¿no? Desde ahí se va diseñando estas políticas para atacar a lo que llamamos el progresismo, ¿no? El progresismo no puede volver a ser poder, dicen acá, ¿no? No puede volver a ser poder. También escucho a determinados periodistas decir, no puede volver a ser poder porque no queremos tener la aventura de lo que fue el periodismo en épocas de Rafael Correa. Y yo me pregunto, ¿cuál ha sido esa aventura, ¿no? Las sabatinas de Correa eran un atentado a la libertad de expresión porque nos obligaba a verlas, falacia, porque no era una cadena nacional en donde todos los canales y todas las radios tenían que sumarse. No. Los canales privados, las radios privadas andaban en lo suyo, haciendo su propia programación. Si tú no lo querías ver a Correa, no estabas condenado a verlo. Tenías un montón de alternativas para no ver las sabatinas, ¿no? Entonces es una falacia eso del abuso de las sabatinas. Lo que les molesta es cuando adquirimos algo de capacidad para contestarles. Eso es lo que les molesta. Ellos quieren estar solos en el relato y no quieren que nadie le ponga peros al relato de ellos, ¿no? Que está repleto de intereses, sobre todo económicos, ¿no? Y subordinados a una política que entiende muy poco de soberanía, que casi no comprende lo que es la dignidad de un pueblo, y entonces estamos metidos en estos rollos también en Ecuador. Ahora te quiero hacer ver, y le advierto a mi compañero Jorge, esta segunda pieza que te pasé, Jorge, para que veas cómo ahora puedo hablar de una suerte de democracia militarizada en el caso ecuatoriano. Mira tú este video. Ustedes deben recordar que el día de ayer se firmó un decreto ejecutivo 229 del 19 de abril y estamos militarizando, tuvimos que hacer un redespliegue de nuestros efectivos y estamos cubriendo fundamentalmente las áreas estratégicas de generación de energía eléctrica, estamos dando seguridad también a los puntos de distribución de combustible. En fin, las principales áreas estratégicas están siendo cubiertas para evitar sorpresas, sabotajes o alguna mala intención que tengan ciertos malos elementos en contra del proceso electoral. Es de resaltar también que nuestro sistema informático del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, como lo hemos hecho en varias elecciones anteriores, vamos a llevar un respaldo magnético del acta final de escrutinios, que es un acta pública donde están plasmados los resultados de la consulta popular, paralelamente al sistema informático del Consejo Nacional Electoral. Fuerzas Armadas tenemos un sistema informático donde llevaremos el respaldo magnético de esa información. No somos la versión oficial, pero de existir algún problema o inconvenientes en cualquier junta, recinto, provincia o cantón, nosotros tenemos la información verídica de todas las actas, es decir, tenemos la información de las 40.418 juntas receptoras del voto. Es un sistema de comprobación o paralelo a la información que dispone en el Consejo Nacional Electoral. Híjole, qué preocupante. Y claro, pues es la invasión de las facultades civiles y la invasión en el terreno electoral y la disposición de la información que dicen, esta es la verdad. Dicen, está fuera de nuestro ámbito, pero esta es la verdad. ¿Y cuál verdad va a ser aplicada por Fuerzas Armadas con toda la capacidad de despliegue y de armas de fuego y de movilización si dicen, es que en tal lugar ganó la verdad que nosotros tenemos en nuestro disco magnético, aunque las autoridades electorales o civiles digan lo contrario? Es terrible lo que estoy escuchando, de verdad es pasmoso, Javier. Esto no es un invento de nosotros, esto existe. Ahí está este general de la República de comunicación del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, o sea, las 3 ramas de las Fuerzas Armadas, con todo ese poder físico, militar. ¿Cómo contestas lo que tú acabas de decir? Nosotros decimos que la tendencia en tal cantón era esta, así que
no puede ser cierto los resultados que hoy se arrojan. Aquí tenemos el respaldo magnético nosotros, así que nosotros decidimos quién ganó y quién perdió. Es gravísimo entregar esa facultad. Imagínate, Javier. Por eso digo que tenemos una democracia militarizada. Imagínate 2025, cuando serán las elecciones a las que puede concurrir el propio Daniel Noboa como candidato a la reelección, pues simple y sencillamente los resultados van a estar en los discos magnéticos de las Fuerzas Armadas para decidir qué es verdad y qué es mentira. Es un proceso cantadito, me parece, Javier. Espero equivocarme terriblemente y que en un programa de más adelante yo comparezca aquí para decir, bueno, me equivoqué, y lo reconozco, como todos los que analizamos, opinamos que cometemos errores en nuestras perspectivas y nuestros análisis, pero lo que estamos viendo es un proceso cantado, con un libreto de ir creando incertidumbre, terror, miedo, inseguridad, episodios violentos. Y todo esto con el contexto, recordémoslo, de la visita de la general al frente del Comando Sur de Estados Unidos, la general Laura Richardson, que estuvo en acuerdos para un plan quinquenal de seguridad pública con Ecuador, que implica asesoría y colaboración de los mandos estadounidenses militares con sus similares de Ecuador. Me parece a mí que es un proceso muy cantado en el cual se está buscando, lo hablábamos al principio, Javier, el plano internacional y el plano interno. En el plano interno, el presidente Noboa lo que busca es crear las condiciones para buscar seguir en el poder a partir del próximo año. Recordemos lo sabido de que Noboa llegó solamente para cubrir la parte final del periodo que correspondió a Guillermo Lasso, que era el presidente en funciones, y que eludió el juicio político que el Congreso, la Asamblea Nacional, había iniciado un día, y al otro día el presidente Lasso dijo: se disuelve el Congreso, la Asamblea Nacional, y se adelantan las elecciones presidenciales. Y ese lapso es el que está cubriendo Daniel Noboa, pero obviamente que el proyecto de él y de quienes lo acompañan y patrocinan, particularmente Estados Unidos, dicen continuidad de este proceso de buquelización ecuatoriana y de postramiento ante los intereses extranjeros. Eso me parece, Javier. Y además, si te das cuenta, hilando un poco más fino las palabras de este general Le Boyer de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, el otro político es casi un delincuente, solo sabotea, le busca hacer daño a la democracia. Es un juego de palabras peligrosísimo, ¿no? Porque en eso estamos. Al otro que se lo debería de reconocer con sus derechos para hacer política, que tiene un proyecto, que tiene una visión de país, al otro no se lo reconoce. Al otro hay que aniquilarlo. Con el otro no discutimos. Al otro tenemos que desaparecerlo. Y ese es el momento bien delicado que también vivimos en Ecuador, Julio. Es que la filosofía de las Fuerzas Armadas es la de exterminar al enemigo, es cuidar la seguridad interna de los países, pero también el exterminio. Por eso es que las órdenes que dan a los militares son cumplidas a rajatabla. No hay espacio para la interpretación, la discreción, el entendimiento, sino el cumplimiento estricto de la orden recibida. Pero me parece de verdad, Javier, pasmoso, muy preocupante lo que acabas de poner, lo que acabamos de ver en este video, porque es la incursión abierta de las Fuerzas Armadas en el terreno electoral y político. En México nos escandalizamos cuando algún miembro de las Fuerzas Armadas llega a hacer un pronunciamiento que sea ligeramente cercano a una especie de injerencia en lo político. Los cuadros militares son cuidadosos en los discursos que realizan en las fiestas nacionales o en algunas celebraciones especiales, mantener su señalamiento de obediencia absoluta al poder civil, de reiteración de los valores propios de las Fuerzas Armadas, pero no un asomo a decir tenemos datos electorales y nosotros somos los que vamos a tener una visión de la verdad para poder aplicarla. Y lo que tú dices, establecer desde ahora esa distinción
entre la crítica, la oposición y el activismo permisible y el que no es permisible. ¿Lo van a determinar los militares? Híjole, pues qué peligroso, porque es una forma, espero equivocarme y si lo hago, habré de reconocerlo abierta y puntualmente, pero es una forma de pregolpismo militar apenas disfrazado. Espero equivocarme de lo que estoy diciendo, Javier. Yo también espero que te equivoques y yo también espero estar equivocado en mis sensibilidades, en mis lecturas, pero es que a la democracia hay que defenderla, ¿no? Y hay que profundizarla, ¿no? Y no esta democracia tan acotada con la que el neoliberalismo nos quiere, yo diría, domesticar, ¿no? Domesticar en América Latina.